Regresamos a argumentos. Richel, hemos estado hablando de los candidatos a la presidencia de la República y también cómo han venido abordando el tema de las reivindicaciones y los derechos de la comunidad LGBTI. Sienten que han sido escuchados. Incluso en la primaria recordamos todos que estaba postulada Tamara Adrián, que además ella es de la comunidad. Y tenía sus propuestas, no resultó ganadora, pero también dentro de la primaria entiendo que podrían haber acuerdos, planteamientos. Correcto. En ese sentido, pues, ¿en qué han avanzado? Ajá. Te estaba describiendo Los anteriormente grupitos. a los grupitos. Está el grupo de los antiderechos, que se han manifestado pues, en contra. Está el grupo de los mudos, de los silenciosos, que no han dicho nada al respecto. En ese punto está, por ejemplo, Luis Eduardo Martínez, está Daniel Ceballos, básicamente estos dos. Ahorita no recuerdo algún otro mudo, pero sí hay otro grupo que se ha manifestado, digamos, de una u otra forma. Voy a empezar por Claudio Fermín, quien en los espacios de redes sociales se ha manifestado a favor de la defensa del matrimonio civil igualitario, por ejemplo, del respeto a la dignidad de las personas LGBTI, eso es un plus. Luego tenemos al candidato Enrique Márquez, que ha dicho que estos temas son importantes porque él es un hombre moderno y se entiende que es un hombre moderno no solo porque cree en el avance tecnológico, sino porque cree en el avance social. Y entiende además, dice él, que el siglo XXI no puede estar, digamos, despejado de estos temas como son los derechos de la población LGBTI. Por lo tanto, reconozco en el candidato Enrique Márquez un aliado en estos temas. Luego tenemos al candidato Edmundo González, quien tuvo una reunión con algunos activistas LGBTI y entiendo desde el comando de 20 Venezuela, incluso hubo hace días una asamblea que tuvieron algunos activistas para incorporar en su plan Venezuela Tierra de Gracia el tema LGBTI. Es decir, allí veo una conexión Está por verse. entre el candidato que hasta este momento yo no he visto que haga una manifestación pública como sí lo ha hecho el candidato Claudio Fermín, el candidato Enrique Márquez en una entrevista. No lo he visto de parte del candidato Edmundo, pero sí hay estos precedentes. Y luego, pues obviamente tenemos al candidato oficialista, que públicamente hasta este momento no ha planteado una posición respecto a la diversidad sexual, pero sí tiene historia de planteamientos hacia la diversidad sexual, planteamientos que hasta la fecha no ha cumplido. Por ejemplo, él decía, vamos a entregar a la Asamblea Nacional el debate del matrimonio civil igualitario, pero eso nunca pasó. Yo nunca lo vi, supongo que ustedes en casa tampoco nunca lo vieron. Pero a mí me llama poderosamente la atención lo siguiente, Rosa, y es que él no ha fijado posición, pero sí lo ha hecho uno de sus principales voceros que ha recorrido todo el país, que es Diosdado Cabello. Y él en toda tarima que se monta dice que el candidato Nicolás Maduro es el candidato de la diversidad sexual. Entonces yo hoy me pregunto, ¿cómo es eso que es el candidato de la diversidad sexual si tienes 2 periodos constitucionales y no has avanzado en el tema de derechos sustantivos para la población LGBTI? E incluso yo podría decir en este momento, decir que Nicolás Maduro es el candidato de la diversidad sexual es como decir que Nicolás Maduro es el candidato de la luz eléctrica y de los salarios dignos. Bueno, es el presidente obrero. Desafortunadamente, y así la gente dice, bueno, desafortunadamente lamentablemente es no así. vemos el cambio en positivo, por ejemplo, en los salarios. Así es. Y ya estas promesas, como tú lo mencionabas, las han hecho en otras oportunidades, o este tema lo va a debatir la Asamblea Nacional y ese debate no ha Nunca llegado. llega. Y hay otros temas sociales que sí se han debatido en la Asamblea Nacional y en los que han logrado tener avances. ¿A qué crees que se debe a esto? Pues también serán factores religiosos. Tú hablas de una encuesta de More Consulting y muchas veces también los candidatos se miden de decir lo que realmente piensan para no afectar sus votos a favor o en contra. Digamos, en otros países hay candidatos que por un discurso no vamos a defender la familia, nuestro país, nuestros valores, Sí. vamos en contra de la Agenda 2030, pues también ganan una importante cantidad de votos, ¿no? También Mira, todos estos factores claro, dependen. obviamente ese discurso está dirigido a un sector en específico, sin duda alguna que puede ser el sector más rancio y conservador de la sociedad. Que depende de cómo esté la Allí, sociedad, ¿no? Midiendo. exactamente. Ahora, esa encuesta de More Consulting es muy interesante porque de la muestra que ellos toman de 1.200 personas, el 8.5% de las personas aleatoriamente se identifica como persona LGBT. Es decir, si tú aplicas un 8.9, un 8.5% de la población en Venezuela, te das cuenta que el número es muy significativo. Es más, es una población mayor que los indígenas, los afrodescendientes, las personas con discapacidad. Y aún así, estos 3 sectores que acabo de nombrar tienen leyes específicas, especiales, para responder a las necesidades de esa población.
¿Por qué sobre la población LGBTI no existe hasta el momento una ley ¿Qué crees para que haya dar, sido para la dar piedra de trampa? bueno, muchas cosas, pero vamos a empezar por lo primero. Y es que el tema LGBTI es un tema que polariza a la Sí. sociedad, sin duda alguna. Y es evidente que la Asamblea Nacional, al ser un bloque dominante del gran polo patriótico, no puede introducir un tema que los divida en estas circunstancias actuales de conflictividad política frente a quienes ellos pudieran perder en unas elecciones presidenciales o las elecciones del año 2025. Tiene un costo. Es una realidad, tiene un costo político, aun cuando sabemos que dentro de esa misma Asamblea Nacional hay aliados a favor de la causa LGBTI. Pero lo que se ha impuesto es no dividir. No vamos a debatir esto porque no vamos a dividir a la Asamblea Nacional. Por otro lado, pues obviamente están los grupos conservadores religiosos que no solamente están dentro de la Asamblea Nacional, sino que están en los distintos poderes públicos del Estado. Llámese Ejecutivo Nacional, llámese Tribunal Supremo de Justicia, llámese Poder Moral y Republicano, llámese Poder Electoral. En todos los poderes se encuentran estos grupos y desafortunadamente han venido obstaculizando cada uno de los derechos que hemos venido exigiendo, incluso aquellos que ya se encuentran en nuestra normativa legal vigente, como por ejemplo el artículo 146 de la Ley Orgánica del Registro Civil, como por ejemplo la sentencia 1187 del año 2016 que reconoce a las familias homoparentales con los mismos derechos que las familias tradicionales. Y obviamente, pues ellos se han anclado en un discurso deshumanizante y degradante porque utilizan argumentos desde la desinformación, como que vamos a acabar con la raza humana, como que vamos a acabar con la familia tradicional, como que estamos promoviendo la sexualización de niños, niñas, adolescentes, como que estamos promoviendo la pedofilia y pues obviamente nada más alejado de la realidad. No está dentro de su agenda. Primero, no está dentro de nuestra agenda y segundo, no forma parte de nuestros valores. Ahora, lo que yo puedo entender de todo esto es que probablemente lo que ellos están haciendo es una proyección de sus problemas a nuestra población, porque para nadie es un secreto que el tema de la pedofilia es un problema gravísimo dentro de las familias tradicionales, dentro de la iglesia, dentro de las instituciones educativas, indistintamente de la... Así es. Entonces, es un problema que ellos no han querido resolver, pero les es más fácil apuntarlo a una comunidad que más bien ha sido víctima de abusos sexuales en la adolescencia y en la infancia. Ahora, Richel, fíjate lo que pasa, por ejemplo, también en el continente latinoamericano, cuando te hablaba de ejemplos de algunos líderes en la región. Ahora el presidente de El Salvador cuenta con una amplísima aprobación, resultó nuevamente reelecto con un porcentaje muy alto. Y él, por ejemplo, este 28 de junio anunció el despido de 300 trabajadores del Ministerio de la Cultura por promover justamente temas de la agenda LGBTI. ¿Cómo también reciben esto desde la comunidad y lo que está ocurriendo, por ejemplo, en países como El Salvador? Mira, lo primero que debo decirte es que no siempre la mayoría tiene la razón. Y para muestra un botón, podemos analizar las circunstancias de nuestro país en donde nos encontramos. El hecho de que Bukele tenga en este momento una mayoría abrumadora de respaldo popular no significa que esté haciendo las cosas correctamente. Eso es injusto, porque tú no te vuelves homosexual por ver una propaganda LGBT. Tú no te vuelves, sino todos seríamos heterosexuales. O por una movilización. No, todos seríamos heterosexuales, porque lo único que vemos en este mundo mayoritariamente es, y ejemplo, desde nuestras infancias, tu juventud, tu infancia. En mi infancia, mi juventud, mi familia, mi entorno. O sea, es todo un proceso de negación de nuestras realidades porque se impone una única realidad. Y eso sí es adoctrinamiento. Y bueno, Bukele es cuestionado por la defensa de los derechos humanos de los reos. Bueno, hay gente que eso le parece magnífico, pero el día que vayan contra ti, contra tus derechos, contra tu existencia, hoy van por los presos, pero mañana pudieran ir por otras personas. Así que bueno, el sentido de esto es analizar y reflexionar hasta qué punto las acciones de un político, por más popular que sea, por más respaldo que tenga, son acciones correctas y ajustadas a la defensa de los derechos humanos. Que además incluyan el respeto y la tolerancia. Puede que no compartamos pues ese sentir, pero tenemos que también respetar. Y correcto. Por el otro lado también, desde la familia tradicional muchas veces exigen respeto, dicen, no, pero es que están imponiendo mucho contenido en las películas, en las novelas o en las series para niños, que quizás es lo que más preocupa, de contenido quizá muy explícito y además LGBTIQ. Sí. Aquí el análisis es lo hegemónico y lo contrahegemónico. Lo hegemónico ha sido toda la vida la imposición de un único modelo de vida, que eso sí es adoctrinamiento. Lo contrahegemónico es la educación. Lo contrahegemónico es las distintas visiones de vida para que la gente entienda que nuestras realidades también son válidas. La gente tiene que empezar a reflexionar en sus casas cuánto sufre un niño, una niña, un adolescente por el bullying de sus papás,
de sus mamás, de sus primos, de sus vecinos, de sus escuelas, de sus profesores, por el simple hecho de ser, sentir y expresarse diferente. Es impresionante cómo las personas crecen en ese ambiente negándose a sí mismas, y obviamente todo eso tiene una tasa de suicidio increíble porque hay niñas, niños, adolescentes y jóvenes que no soportan esa presión social. Claro. Entonces, yo creo que hay que analizar muy bien qué es lo que estamos diciendo cuando estamos, por ejemplo, promoviendo temas de desinformación como, bueno, hoy se creen un vaso de agua, mañana se creen un animal, entonces mañana son unos extraterrestres. Señores, la población o LGBTI... se creen niños, eso no lo están promoviendo ustedes. La población LGBTI no tiene absolutamente nada que ver con eso. Yo no sé hasta qué punto algunas cosas son desinformación y hasta qué punto otras cosas son ciertas. Pero lo que sí te puedo decir es que la población LGBTI no tiene ningún vínculo con esas afirmaciones. Richelle, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Nos tenemos que despedir. Te he escuchado atentamente cada uno de tus planteamientos y pues queda un elemento fundamental que es la información. Y la marcha. El acceso a la información para poder conocer qué está pasando y no caer en los bulos, en la desinformación y sobre todo tener responsabilidad en lo que leemos, en lo que compartimos, tener empatía, ser solidarios. Como tú decías, el hecho de ser diferente y no solo por razones de tipo sexual, sino también por color de piel, por talla. Esto ocurre y afecta muchísimo a nuestros jóvenes, clases sociales, tantos temas de discriminación. Recordemos que nuestra Marcha Nacional del Orgullo LGBTI es el domingo 7 de julio. Vamos a abarrotar Caracas de muchas personas, no solamente LGBTI, sino también nuestros amigos, nuestros familiares y nuestros aliados. Bueno, ahí tienen la información. Nosotros nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Recuerden nuestras cuentas en redes sociales, donde por esa vía podemos intercambiar opiniones. No se aparten de nuestra sintonía, sigan a través de la señal de Globovisión y este programa lo pueden ver a las 11 de la noche. Hasta la próxima.